Cosas que no sabías de los silverfish. Los silverfish o pececillos de plata son pequeños insectos plateados que se encuentran comúnmente en hogares y edificios, en especial, si hay humedad. A menudo se les considera plagas, ya que pueden dañar libros, papel, ropa y otros materiales similares. Sin embargo, estos insectos tienen una interesante biología y pueden ser fascinantes de estudiar. En este vídeo, explicaremos algunas cosas que no sabías de los silverfish. ¿Podemos comer un silverfish o pececillo de plata? Esta pregunta Heidi en uno de nuestros videos. Heidi nos comenta: me parece importante lo que dices de alejarlos en lugar de matarlos. Yo personalmente no les hago nada porque su presencia no me incomoda. Reconozco que incluso he llegado a comérmelos y tienen un muy buen sabor, no son amargos, son dulcecitos. La primera vez que me comí uno lo hice por curiosidad y me gustó, y desde entonces se ha convertido en una costumbre comérmelos cada vez que veo uno en la pared. Me gusta el sabor, son deliciosos. Aquí nuestra respuesta. ¿Se pueden comer los silverfish o pececillos de plata? Aunque técnicamente se podría comer un silverfish, pececillo de plata, no es recomendable hacerlo por varias razones. Los silverfish no son una fuente significativa de proteínas u otros nutrientes importantes para la salud humana. Los silverfish pueden contener toxinas debido a su dieta y al ambiente en el que viven. Por ejemplo, si han estado en contacto con pesticidas o productos químicos tóxicos, estos compuestos podrían acumularse en su cuerpo y ser peligrosos para la salud humana. Pueden transmitir enfermedades, aunque no se ha demostrado que los silverfish transmitan enfermedades a los humanos. Sí pueden ser portadores de bacterias y otros patógenos. No son una fuente segura de alimentos. Los silverfish a menudo se encuentran en entornos insalubres, como sótanos húmedos o en la cocina, donde se almacenan alimentos. Ingerir un silverfish podría poner en peligro la salud del consumidor. En resumen, aunque los silverfish no son venenosos, no se recomienda comerlos debido a su falta de valor nutricional, la posibilidad de contener toxinas o patógenos, y el riesgo de contaminación alimentaria. Los silverfish o pececillos de plata son insectos que se encuentran comúnmente en todo el mundo. Estos pequeños insectos se han adaptado a vivir en una variedad de entornos, desde bosques hasta hogares, y su papel en el ecosistema es más importante de lo que muchas personas podrían pensar. En este vídeo, explicaremos algunos datos interesantes y poco conocidos sobre los silverfish, y su importancia en la naturaleza y en nuestros hogares. ¿Qué son los silverfish? Los silverfish son insectos pequeños, de forma alargada y sin alas. Se llaman pececillos de plata debido a su aspecto plateado y sus movimientos rápidos y erráticos. Aunque pueden vivir en diferentes ambientes, prefieren áreas húmedas y oscuras, y se alimentan de materiales orgánicos como el papel, la ropa, el pelo y la piel muerta. ¿Por qué son importantes los silverfish o pececillos de plata? Aunque a menudo se les considera una plaga en el hogar, los silverfish desempeñan un papel importante en el ecosistema al ayudar a descomponer la materia orgánica y reciclar nutrientes en el suelo. Además, son una fuente de alimento para otros animales, como arañas, lagartijas y pájaros. ¿Cómo se reproducen los silverfish? Los silverfish se reproducen depositando huevos en fisuras y grietas en las paredes o en otros objetos. ¿Cómo se pueden controlar los silverfish? No son dañinos para los humanos. Los silverfish pueden causar daños en los objetos almacenados en el hogar. Para controlar su población, se pueden tomar medidas como reducir o eliminar la humedad, sellar grietas y fisuras, almacenar adecuadamente los alimentos y otros materiales. En algunos casos puede ser necesario utilizar pesticidas ecológicos o trampas. ¿Qué utilidad tienen los silverfish? Los pececillos de plata pueden tener algunas utilidades en la naturaleza y en el hogar. A continuación, se detallan algunas de ellas. Los silverfish son detritívoros, lo que significa que se alimentan de materia orgánica muerta, como hojas caídas, papel, telas, entre otros. Al hacerlo, ayudan en la descomposición de la materia orgánica, y el reciclaje de nutrientes en el medio ambiente. Los silverfish son una fuente de alimento para muchos animales, incluyendo arañas, lagartijas, pájaros y otros insectos. Al ser presa de estos animales, contribuyen al equilibrio ecológico y a la cadena alimentaria. Aunque no es una utilidad positiva, es importante mencionar que los silverfish son una plaga común en el hogar, y pueden ser un indicador de problemas de humedad o ventilación. Si se detectan en grandes cantidades,
Es importante tomar medidas para controlar su población y evitar daños en libros, ropa, papel y otros materiales que pueden ser dañados por su alimentación. ¿Debo matar a los silverfish? Matar o no matar los silverfish o pececillos de plata es una decisión personal, pero es importante tener en cuenta que estos insectos no son peligrosos para los humanos y, en la mayoría de los casos, no causan daño significativo en el hogar o en la naturaleza. Algunas medidas que se pueden tomar incluyen: reducir la humedad. Los silverfish prefieren ambientes húmedos, por lo que es importante reducir la humedad en el hogar, especialmente en áreas como sótanos, baños y cocinas. Sellado de grietas y fisuras. Los silverfish pueden ingresar al hogar a través de pequeñas grietas y fisuras en paredes, pisos y techos. Sellando estas áreas se puede reducir su capacidad de ingreso. Almacenamiento adecuado de alimentos y otros materiales. Los silverfish se alimentan de materiales orgánicos como el papel, la ropa y otros materiales almacenados. Al guardar estos elementos en recipientes herméticos o en lugares inaccesibles para los silverfish, se puede reducir su capacidad de alimentación. Uso de pesticidas y trampas. Si las medidas anteriores no son efectivas, se pueden utilizar pesticidas ecológicos y trampas para controlar la población de silverfish. Es importante seguir las instrucciones del fabricante, y tomar precauciones para evitar la exposición a los químicos. ¿Qué hacen los silverfish en Minecraft? En Minecraft, los silverfish son una especie de criaturas hostiles que aparecen en el juego. Estos seres suelen habitar en lugares oscuros y húmedos, como las minas abandonadas y las fortalezas de Nether, y son conocidos por su capacidad para esconderse en bloques de piedra. Cuando un jugador rompe uno de estos bloques de piedra, los silverfish emergen y atacan al jugador. Los silverfish también tienen la capacidad de llamar a otros silverfish cercanos para que se unan a la lucha. Debido a su capacidad de esconderse en bloques de piedra, pueden ser difíciles de detectar y pueden sorprender a los jugadores desprevenidos. Los silverfish suelen ser una amenaza menor para los jugadores experimentados, pero pueden ser peligrosos para los jugadores principiantes o aquellos que no están preparados para enfrentarse a ellos. Además, los silverfish también tienen un papel importante en la generación de estructuras en Minecraft. Pueden aparecer en la generación de mazmorras de piedra, fortalezas de Nether y mansiones de bosque oscuro, y su presencia indica la presencia de un bloque especial llamado bloque de monstruos. Estos bloques son importantes para los jugadores que buscan explorar y saquear estas estructuras en el juego. Silverfish o pececillos de plata. Conclusiones. Los silverfish son insectos pequeños e importantes en el ecosistema. Su capacidad para descomponer materia orgánica y ser una fuente de alimento para otros animales los hace esenciales para el equilibrio ecológico. Aunque pueden ser una plaga en el hogar, existen medidas efectivas para controlar su población sin recurrir a métodos dañinos o tóxicos. En general, es importante valorar a los silverfish y reconocer su papel en el medio ambiente y en nuestro hogar. Gracias por visitarnos, dale un like y déjanos tus comentarios.